de León, que no fue una batalla. 1821. 1821. Bueno, Jujuy era una pequeña ciudad que estaba destruida. Estaba destruida su población, ya tengamos en cuenta que en 1810 comienza ya, en septiembre, ya la presencia de ejércitos en este territorio de lo que es Jujuy. Y ya para 1821 la presencia de los ejércitos iba en desmedro de la organización de las ciudades. De todo, porque primero que la población tenía que dar su gente para la guerra, las levas, ¿no? Que eran tremendas de un bando y del otro, o sea, tanto de los revolucionarios como de la gente que estaba en el otro partido, que era el partido realista, ¿no? La destrucción de la agricultura, de los campos, porque las manos de obra que trabajaban en el campo, cuando empieza la guerra, se va a la guerra. Entonces los campos quedan casi abandonados. La ganadería, el engorde de la ganadería, que era la actividad principal vinculada al Alto Perú, que le daba vida a Jujuy, el comercio y esa actividad del engorde de ganado, para llevarlo a la zona minera del Alto Perú, también estaba destruida porque los ejércitos se alimentaban del ganado que le sacaban por las buenas o por las malas a los habitantes de esta zona. Incluso en la Puna, fíjate, hay algunas investigaciones recientes que nos hablan de que la ganadería de la Puna, que era muy importante en el siglo XIX, se vio destruida también a raíz de este factor de la guerra, ¿no? El ir y venir de los ejércitos. La proximidad de los ejércitos siempre terminaba... Es lógico, sí. Por eso te digo que, a una ciudad, en este caso, como era San Salvador. Esta ciudad era, en ese momento, del año 21, una ciudad arrasada, ¿no? Una situación muy triste, ¿no? Muy triste. Justamente unos años después, en 1826, se hace un censo de viudas y huérfanos de la guerra, que de eso me gustaría que lo hablemos en algún otro momento. Qué interesante. Porque vos sabés que ese censo mostró nombres y apellidos de mujeres que quedaron solas, ya sea porque perdieron sus esposos o porque perdieron sus hermanos o sus hijos. Y se hizo bueno, ya te estoy contando toda la historia, pero se hizo ese censo y después quisieron obsequiarles algo y se sortearon unos pedazos de tela. Con eso se quiso hacer algo por estas mujeres. Es increíble, ¿no? Realmente la verdad, increíble. Perder a un ser querido que te quieran indemnizar con una tela. Bueno, debe haber tenido mucho valor en ese momento. Pero no, la verdad que al lado de las pérdidas que ellas habían tenido era nada, digamos, desde el punto de vista material incluso. Pero entonces en el 21 Jujuy es una ciudad que está arrasada, que está agotada, y que sin embargo, a pesar de tener esa situación de destrucción tan fuerte, es capaz de generar una fuerza militar que no la organiza Güemes, que Güemes es la constelación, es el centro de la constelación, el gran líder de los gauchos, el gran militar, el hombre sobre el que se recuesta todo el gran esfuerzo y la organización de la guerra, sin ninguna ayuda en algunos momentos, en casi todo el momento de la guerra, sin ninguna ayuda del gobierno nacional, una guerra contra el realista que se la lleva esencialmente Jujuy y Salta, bajo el mando de Güemes. Pero en ese momento, en abril de 1821, Güemes está enfrascado en una guerra con Tucumán, con Bernabé Arauz, el gobernador de Tucumán. O sea que los jujeños, por eso se llama el Día Grande de Jujuy, porque los jujeños solos logran organizarse, comandados por otro jujeño que es José Ignacio de Gorriti, y logran hacer en pocas horas organizar una fuerza que cae ahí en las playas del río León sobre la vanguardia del ejército realista, que estaba comandada... Estábamos diciéndolo fuera de micrófono, fue como una especie de ataque a traición. No a traición, pero una sorpresa. Claro. Pero me explicaba Irene que en esa época no eran tampoco esos enfrentamientos entre dos ejércitos pertrechados. Claro. No. Que mucha de la guerra de la independencia fue así. La guerra gaucha. Guerra de guerrilla. Exactamente. Porque por eso cuando se dice la batalla de León, cuando se dice la batalla de Humahuaca, en realidad estamos yendo contra un concepto central de la guerra de ese periodo, que es la guerra gaucha, guerra de guerrillas, guerra de recursos, donde justamente la clave era no presentar batalla, porque los realistas tenían muchísimos más efectivos
y tenían más armamentos y toda la logística y los recursos para hacer la guerra. En cambio nuestras fuerzas eran bisoñas, eran gauchos, era gente que no tenía, ya a esta altura en el 21 ya tienen una experiencia militar importante, pero no eran ejércitos desde el punto de vista militar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un ejército? Yo estuve buscando el concepto, digamos, cómo lo definen en los distintos manuales de castrenses del siglo XIX. Un ejército era un conjunto, hay varias definiciones, hay varios criterios, pero te diría que el concepto general es que es un conjunto de efectivos donde forman parte de ese conjunto de tropas y de esa formación militar las tres armas, o sea, artillería, la caballería y la infantería. Y una batalla es un enfrentamiento de ejércitos. Lo que presentan las fuerzas revolucionarias nuestras no llegaban a ser ejércitos en estas instancias, y tampoco podían haberlo sido porque no había recursos para enfrentar un ejército. De ahí que si yo digo, pensando que le doy más importancia a la batalla, en realidad estoy achicando la mirada y achicando la importancia de la actuación de nuestras huestes gauchas, mítica, porque con muchísimos menos recursos que sus adversarios lograron vencerlos. ¿En base a qué? A utilizar la inteligencia, el conocimiento profundo del terreno, que no lo tenían tan bien los realistas, claro. y la decisión de oponerse a estas invasiones. Los realistas estaban esperando otro contingente de su propio ejército cuando claro, fueron atacados, ¿no es cierto? Fue una vanguardia que estaba comandada por una figura muy importante, jujeño, muy importante de las fuerzas realistas, que era Juan Guillermo Marquiegui, un hombre de la élite de Jujuy, de una familia muy poderosa, que había abrazado la causa del rey. Porque acá también hay que entender que había gente que creía que el status quo o que el orden colonial era lo mejor para... Lo mejor, claro, lo pensaban de buena fe. Claro, lo que pasa es que perdieron, digamos, ¿no? Y bueno, ya se sabe que los bandos que pierden las contiendas... No escriben la historia, sino los otros. Exactamente. Entonces, él conducía la vanguardia de este ejército realista que llega hasta Jujuy, viene por la quebrada, llega hasta Jujuy, se vuelve porque la resistencia que le oponían las distintas localidades, las distintas zonas, fue muy intensa, la resistencia de los gauchos, y se vuelve a la espera de que lleguen más refuerzos desde el norte, y se vuelve y acampa ahí en las playas del río León. Y confiados de que, como es un momento, y esto es muy importante destacarlo, es un momento de gran conflictividad política, el escenario de Jujuy y Salta del año 1821. Yo te mencionaba la guerra de Güemes con el gobernador Araoz, pero aparte había una lucha muy dura también entre los adversarios y opositores de General Güemes y la gente que era partidaria de Güemes, una verdadera guerra civil combinada con en Salta, pero también Jujuy era parte de la jurisdicción de Salta, y por lo tanto, y había gente que había emigrado de los opositores a Güemes, muchos estaban en ese momento en Jujuy tratando de protegerse de la ira del caudillo, ¿no? Entonces había muchas complicaciones, era muy difícil. Por esa razón, la vanguardia del ejército realista no pensaban, los jefes no pensaban que podían ser atacados por los gauchos, porque decían, los gauchos están peleando con Araoz en Tucumán, jujeños y salteños están trabados en un conflicto político tremendo, los bandos a favor y en contra de Güemes. Por eso la confianza de ellos de instalarse ahí, hacer asados, dicen, ¿no?, hacerse un buen asadito y dormir, y esta confianza, este exceso de confianza lo aprovechó Gorriti y su gente, aproximadamente se nos habla de 600 jinetes, y escalando y recorriendo todos esos cerros que están en la zona, ven el campamento realista y lo atacan por sorpresa, y bueno, y es un triunfo importantísimo. Bueno, había armas de fuego, algunas armas de fuego, pero casi en general nuestros gauchos han peleado más que con armas de fuego, tenían lanzas, boleadoras, puñales, ¿sí?
nuestras tropas se caracterizaron por no tener el mismo capacidad de fuego que tenían el ejército realista, que estaba dotado y provisto de muchísimos más elementos que nosotros. ¿Y más época? Meritorio todavía para la gente de este lugar, ¿no? Bien, entonces los jujeños eran algo así como 600. 600 gauchos. Y los realistas. Que se juntaron y se reunieron en horas, en muy poco tiempo, ¿no? Para atacar ya se sabía, por supuesto, que estaba esta vanguardia realista ahí. Entonces el ataque se hace por sorpresa. Sí. Bien. ¿Qué me habías preguntado de los realistas? ¿Cuánto eran los realistas? Y bueno, prácticamente se supone todos, que eran aproximadamente hubo 400, más de 400 soldados y oficiales y algunos oficiales más que caen prisioneros en esta acción. Y si vos te pones a ver los otros combates registrados en Jujuy, durante esta etapa de la Guerra de Independencia, en ninguno hubo tal cantidad de efectivos realistas tomados prisioneros o bajas realistas en un enfrentamiento con los gauchos. Bien, interesantísimo. Bueno, hubo también mucha sí, la verdad que sí, tela para cortar, ¿no? Sí, no la quiero hacer más larga, pero porque me vas a retar, pero bueno, me parece que corresponde que nuestro homenaje, ¿no? El reconocimiento a aquella gente que hizo tanto para que hoy seamos, con todo lo bueno y con todo lo malo, una nación que quiere ser independiente. Te pregunto lo último, ¿qué instrucción militar tenían los gauchos en el sentido... La preparación. ¿Dónde aprendían a pelear arriba del caballo y todo eso? Primero eran hombres de campo, casi todos ellos. Bien. O sea que tenían un gran manejo de, todas las artes del campo, el manejar el caballo, el ser capaz de hacer maniobras así difíciles mientras cabalgaban. Es gente del campo. Y bueno, en su contacto con Güemes fue el que organizó esos grupos, los preparó. Además, Güemes hizo un trabajo político, como podríamos decir hoy, muy impresionante en lo social, con esas capas de hombres que no habían tenido un protagonismo político y que a partir de la guerra gaucha van a tener un fuero propio, es decir, que si cometían estos gauchos algún delito, tenían como lo juzgaba Güemes, claro. Eran privilegios. Por otro lado, Güemes para poder tener tropa, porque ese era su problema, no había alguien que pague los salarios a los soldados. Entonces Güemes los liberaba de las obligaciones de arriendos con los patrones a aquellos gauchos, a aquellos hombres del campo, mientras que se sumaban a los ejércitos patriotas, ¿no? Y eso provocó un cambio político sumamente importante y le dio el protagonismo a gente que antes no, un protagonismo político a un sector de la sociedad que antes no lo tenía. Y social. Muchas gracias. No, por favor, gracias. Llegamos a la parte final, Carlos. Le quiero agradecer a la gente que está en la técnica, a nuestros colaboradores, a Antonella González, a Javier Pascual y a la gente de la técnica, a Pablo Nieves, y está el gallego hoy, ¿no? Así que muchas gracias. Feliz Día del Trabajador. Cierto, ¿no? Así es. Aunque salvo para los ñoquis, a los ñoquis no les algunos dicen que esto que hacemos no es trabajar. Irene, muchas gracias por todo, a la gente de la técnica, y nos encontramos Dios mediante el próximo viernes a las 22 para hacer una nueva edición de La Balanza.